Solo tiene 20 años y ya se ha hecho dueño de la defensa del Paris Saint-Germain y de la selección brasileña. Hoy en el Scout hablamos de Lucas Beraldo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, del canal en el que vamos a hablar de un defensa que se está haciendo con un puesto no solo en su club, en el Paris Saint-Germain, sino también en la selección brasileña de Dorival Júnior. Hoy vamos a hablar de Lucas Beraldo, un futbolista de solo 20 años y que está resultando una sorprendente buena noticia para estos dos equipos. Realmente Luis Enrique ha encontrado en él un defensa estable que puede participar en diferentes posiciones, un defensa que le da estabilidad a un Paris Saint-Germain que necesita equilibrio, que ahora quiere un poquito más la pelota, además le da salida de balón. Creo que es un defensa que encaja perfectamente en los planes de Luis Enrique, y es que además Dorival Júnior ha encontrado un as bajo la manga precisamente en Sao Paulo, en el equipo en el que él entrenaba antes de coger la selección brasileña. Yo creo que en este sentido se ha encontrado un jugador que responde un poco a lo que él busca, que conoce, que es un poquito su conexión con el campo, y eso yo creo que le va a ayudar a hacerse también con un puesto en la selección brasileña, en un relevo generacional también bastante necesario para los cariocas y que seguramente vayamos a ver bastante en los próximos procesos y sobre todo en la Copa América 2024 que se disputa este verano. Vamos a hablar de Lucas Beraldo, como siempre, apoyándonos un poquito en lo que vienen siendo los gráficos habituales. Como digo, ¿no? Lucas Beraldo es un defensa que está en el Paris Saint-Germain, que bueno, yo creo que ha ido destacando por encima incluso de lo esperado. Jugador de 1,82 m, zurdo, un perfil de central móvil, con buena salida de balón, con buen trato de la pelota, un jugador que no rehúye aún así los duelos, los choques. Futbolista de Piracicaba, una ciudad de Brasil, 20 añitos, generación 2003. Creo que es un futbolista interesante por muchos motivos, porque normalmente cuando hablamos de defensas con este corte siempre hablamos de jugadores que no tienen esa capacidad quizá para ir al corte o para generar ese juego defensivo también muy necesario. Yo creo que es bueno porque últimamente están saliendo muchos centrales que tienen un poco las dos cosas, que saben combinar ambas cosas. Lucas Beraldo es uno de ellos. Jugador que ha pasado precisamente en sus categorías inferiores por Piracicaba, en ese primer paso por el fútbol. Llegó a Sao Paulo, uno de los gigantes en Brasil, la ciudad además cercana a donde él ha nacido. Sao Paulo es quien le dio de alguna manera ese escaparate para que pudieran comparar y para que pudieran ver su rendimiento con muy poquitos años, con apenas 18 años ya estaba debutando con Sao Paulo. Y bueno, el Paris Saint-Germain es quien lo ha traído a Europa, quien lo ha llevado a las más altas cotas, a debutar en Champions League y a ser una de las figuras esenciales de este equipo ahora entrenado por Luis Enrique. Creo que realmente es lo que tendríamos que conocer, que es un futbolista que se ha adaptado bien a la defensa, sobre todo por su polivalencia. Ha ido cubriendo los espacios necesarios en la alineación del Paris Saint-Germain. Eso yo creo que le ha dado un puntito extra de cara a hacerse con el entrenador. Creo que Luis Enrique ha visto muy positivo que sea un jugador que se pueda adaptar a cualquiera de las posiciones, tanto de lateral como de defensa central. Es un jugador que tampoco desentona en línea de tres, es un futbolista que encaja muy bien sobre todo en ese perfil izquierdo en el centro de la defensa, pero que también puede aparecer como lateral zurdo, un jugador que además tiene esa progresión, esa capacidad para conducir, que de alguna manera también encaja bastante con lo que quiere hacer el Paris Saint-Germain desde la defensa. Es un equipo propositivo que tiene esa verticalidad sobre todo en la última fase de su juego, pero que quiere el balón, por lo tanto necesita este tipo de futbolistas que tienen de alguna manera la capacidad para gestionar el balón con eficiencia. Por lo tanto, creo que eso es algo a tener muy en cuenta. Puntos claves de Lucas Beraldo ahora mismo, teniendo en cuenta su contexto. Hombre, el encaje que tiene en el Paris Saint-Germain y sobre todo también el encaje que tiene en una selección brasileña entrenada por Dorival Júnior, ex entrenador de Sao Paulo. El encaje. Yo creo que es un futbolista que ha caído de pie en las dos realidades. El Paris Saint-Germain porque necesitaba un relevo generacional también en algunos puestos de su defensa. Es un futbolista que ha encajado bien también por esa capacidad para cubrir varias posiciones y obviamente qué decir de Dorival Júnior y de lo necesario que era para él tener un jugador que conociera
para una posición tan delicada como la defensa. Ese relevo generacional era aún más importante incluso con Brasil, por lo tanto creo que es algo básico. Y por supuesto su juventud, es un jugador que está rayando un nivel muy muy alto a pesar de ser muy joven, 20 años, en una posición como la de defensa que normalmente siempre exige un poquito más, realmente está dando un nivel portentoso. Creo que es un futbolista del que vamos a hablar bastante. Si sigue a este nivel, desde luego va a ser uno de los defensas referenciales en los próximos años. Dicho esto, interesante lo que cuenta Luis Enrique. Luis Enrique ya decía de él: buscamos jugadores con personalidad, muchas ganas y mucha profesionalidad, y Beraldo cumple con todos estos criterios. Es un lateral izquierdo sólido, ofensiva y defensivamente. Es un jugador que, ya digo, incluso lo considera lateral zurdo. Creo que es un futbolista que encaja muy bien en todas esas realidades, que cumple muy bien en todos los sentidos. Luis Enrique siempre va a necesitar un lateral que contribuya ofensivamente y defensivamente, que no descuide su espalda. El Paris Saint-Germain muchas veces ha bebido un poco de la realidad en la que no tenía demasiado asentada esa realidad o esa parte del juego a nivel defensivo, porque generalmente el campeonato nacional no tiene demasiadas exigencias, pero luego en la lucha por Europa ya sabemos que esto cambia. Yo creo que encontrar a Lucas Beraldo le ha dado la capacidad de tener un lateral izquierdo de muchas garantías y también de tener un componente más que implicado en el centro de la defensa. Por lo tanto, creo que para Luis Enrique ha sido una bendición. Dentro de las características a destacar de Lucas Beraldo, bueno, ya he anticipado algunas de ellas. Es un jugador que mide muy bien las entradas, es un futbolista con un gran rendimiento para saber hasta dónde puede llegar, cómo tiene que entrar al jugador poseedor. Evita todas las faltas posibles, es un jugador que intercepta muy bien y que corta muy bien líneas de pase, es un jugador muy atento a la jugada, es un jugador inteligente con una visión de juego bastante desarrollada. Eso le facilita saber por dónde puede ir la jugada y por dónde puede hacer daño a sus rivales. Y por supuesto, lo que ya hemos comentado, esa velocidad. Es un jugador con buena zancada, es un futbolista que, sin ser demasiado alto, tiene un uso de la corporeidad que me parece bastante interesante, y sobre todo esa salida de balón que yo creo que lo capacita para ser un futbolista muy necesario, sobre todo desde atrás, ¿no? Desde la salida de balón. Es un jugador que desde el lateral izquierdo puede parecer que puede tener esa soltura, sobre todo por la posición, por las facilidades que da muchas veces la banda para intentar incorporarse en ataque, pero incluso desde el centro de la defensa, incluso como central zurdo sobre todo, es un jugador que también avanza, que divide, que tiene esa capacidad para gestionar balón y para ser primer enlace de conexión en salida de balón. Por lo tanto, creo que es un futbolista muy válido para todo lo que va a intentar tanto Brasil como Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, y que ya está demostrando incluso en Europa, jugador importante en lo que se les viene ahora mismo al Paris Saint-Germain. Dentro de lo que son sus cosas a mejorar o sus características a mejorar, bueno, para mí el marcaje es una de ellas. Creo que es un futbolista que, a pesar de tener ese uso del físico tan interesante, esa capacidad de anticipación, ese medir bastante cómo entrar al poseedor, creo que es un futbolista que, cuando tiene que marcar a un jugador, cuando tiene que hacer quizá esa protección más al hombre, sufre un poquito más. Es un jugador que normalmente necesita algunos metros, y eso yo creo que le hace sufrir un poco más. Creo que tiene que subir un poquito también su capacidad para ser fuerte, para ir al choque. Aunque lo hace bien, creo que es un jugador que ganaría un poco más si tuviera esa capacidad para ir al choque con más responsabilidad, ganar los duelos, etc. Y luego la contribución ofensiva. Creo que es un jugador que tiene tantas características positivas para ir un poquito más allá, para dar un paso adelante, y sobre todo en equipos propositivos como son Brasil y el Paris Saint-Germain, que me da la sensación de que necesita quizá ir un paso más también en contribución ofensiva. Incluso como lateral izquierdo creo que podría ser un jugador más interesante si contribuyera un poco más a dar balones de gol, a intentar colaborar un poquito más profundamente en jugadas ofensivas. Creo que por ahí podría ir un poquito la cosa bastante mejor. Números con el Paris Saint-Germain en la 2023-2024: 15 partidos jugados, 15 partidos como titular, 1142 minutos, un solo gol, 0 asistencias. Futbolista que ha contado muchísimo su entrenador con él. Y si pasamos a la realidad de Brasil, nos encontramos con algo muy parecido. Esto decía Dorival Júnior precisamente de Lucas Beraldo: cuando estaba en Sao Paulo me dio mucha confianza para hacer mi juego, y ahora no fue diferente. Lo que decía, yo creo que el contexto que va a buscar Dorival Júnior en la selección brasileña, sobre todo por los procesos por los que ha ido pasando la selección, realmente
va a necesitar echar mano de jugadores que conozca y de jugadores que faciliten su idea de juego. En este sentido creo que Beraldo va a ser perfecto. Ha jugado solo 2 partidos con Brasil, los 2 amistosos que ha jugado precisamente Dorival Júnior, los 2 amistosos en los que se ha estrenado precisamente el nuevo seleccionador. 180 minutos jugados de los 2 partidos en los que ha sido convocado. Ninguna contribución ofensiva, pero sí ha sido uno de los jugadores más importantes en defensa. Aquí lo vemos en un lance precisamente contra Dani Olmo. Jugador que yo creo que va a ser muy importante para el futuro de la selección brasileña, sobre todo en esta etapa de Dorival. Veremos más allá en el futuro si se proyecta sobre todo la imagen y la participación que pueda tener también en rendimientos a través de su etapa en el Paris Saint-Germain. Yo creo que eso es lo que va a marcar un poco la diferencia. Ahora mismo Lucas Beraldo es un jugador del que tira muchísimo Luis Enrique y del que yo creo que tiene depositada la confianza tanto él como su seleccionador Dorival Júnior en Brasil. Por lo tanto, creo que es un jugador fundamental, un jugador del que va a haber que hablar mucho más en el futuro y del que yo quería hacer un apunte precisamente en una semana en la que se van a venir encuentros de Champions, ese Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona y también, por supuesto, esa necesidad de ir conociendo mejor algunas piezas de futuro, no solo en el Paris Saint-Germain, sino también, como digo, en la selección brasileña de cara a la Copa América, porque se nos viene un verano lleno de cositas interesantes. Copa América, la Eurocopa, van a haber muchas cosas que comentar en el canal. Vamos a empezar por Lucas Beraldo y por supuesto, como siempre, os invito a suscribiros para no perderos nada de lo que vayamos sacando. Dadle like al vídeo si os ha gustado y por supuesto dejad en comentarios qué os parece Lucas Beraldo, si os ha gustado cuando lo habéis visto, si no, si creéis que es un jugador que va a tener mucha participación en la selección brasileña, si creéis que es un jugador que pueda tener un recorrido grande en Europa. Quiero que pongáis todo en comentarios y por supuesto agradeceros como siempre por estar al otro lado.